Hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida de la Expresión, el 95.3 de FM. Escuchamos de fondo a Jan Eagle interpretar With You No More Said from Times, parte de la banda sonora de la película Sensatez y Sentimientos, lanzada en el año de 1995, protagonizada por Hugh Grant, Emma Thompson y Kate Winslet. La ganadora del Oscar como guionista de esta película, Emma Thompson, luego de luchar con la infertilidad por muchos años, en 1997 sufrió un aborto espontáneo. Pero en 1999 dio a luz a Gaia gracias a tratamientos de fertilización in vitro. La actriz nunca ha revelado la causa de su infertilidad, pero medios ingleses aseguraron que era secundario al síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos un programa que nos han solicitado, ya nos habían solicitado muchísimo a través de redes sociales. Vamos a hablar acerca del síndrome de ovario poliquístico. Y para eso está con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas, él es ginecobstetra perinatólogo, amigos de todos ustedes. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos? Y acompañándonos en la conducción, el licenciado Marco Antonio Hernández León. Buenos días, Marcos, ¿cómo estamos? Buenos días, aquí con toda la actitud. Y desde las paradisíacas playas de Hawái nos está escuchando el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Un saludote hasta allá, doctor. Ojalá esté surfeando por allá. Excelente. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar por definir, doctor. Vamos a hablar primero de los ovarios. ¿Qué son los ovarios y cuál es la función de los ovarios? Los ovarios es un órgano par, un órgano que tiene una función primordial en la mujer. Tiene dos funciones primordiales. Una es la reproductiva, ya que en ella se albergan los folículos. Los folículos son estos organelos que contienen el óvulo. El óvulo, al igual cuando se une al esperma, pues genera un nuevo ser. Esta es una de las principales funciones del ovario, que es la reproductiva, de guardar o asilar resguardar los folículos y madurarlos mes con mes después de la adolescencia, en la edad reproductiva. Esto inicia en la adolescencia, con la menarquia. Y la otra función es precisamente la, es el responsable de la liberación de hormonas, las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, eh, en el ciclo menstrual. Un ciclo menstrual está caracterizado por dos etapas primordiales. Y vamos a hablar básicamente del endometrio, que es lo que despeñan las mujercitas mes con mes. Lo que le llaman menstruación no es otra cosa más que un ciclo finalizado. Y es obviamente esa capa que se creó en este ciclo. Esto se divide en dos etapas primordiales. Y para poder entenderlo, el síndrome de ovario poliquísticos, me gustaría hacer énfasis en esto. La mujer tiene la capacidad ovulatoria, o sea, de crear un óvulo para poder ser fecundado. Para que se cree esta ovulación, el ciclo prepara a la mujer. La mujer se prepara durante un ciclo menstrual. Esto es una etapa primaria que se llama proliferativa, en el cual este endometrio va creciendo, crece, 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 y para su crecimiento precisamente cuando ovula la mujer. Esto se lleva a cabo, esta liberación de estrógeno se lleva a cabo precisamente en estos folículos. Estos folículos, y ahorita voy a hablar acerca de la formación del estrógeno, porque es donde se lleva el problema del síndrome de ovario poliquístico. Estos folículos tienen la capacidad de producir estos estrógenos y después transformarse en cuerpo lúteo para producir la segunda fase del ciclo, que se llama progesterona. Entonces, primero es una etapa proliferativa gracias a los estrógenos, ovula la mujercita y viene la segunda fase, que es la progestacional. Esta fase, la progestacional, siempre dura 14 días. La etapa proliferativa es la más variable en la mujer.
dura 7, dura 14 o dura 21 días. He ahí por qué unas mujeres menstruan entre 28 o 30 días, otras menstruan cada 21 días y otras menstruan cada 35 días, ¿sí? Pero este es el ciclo menstrual. Estas son las funciones de los ovarios. Ahora, me gustaría, si me permites, hacer énfasis en dónde está el problema o más adelante. Bueno, es que la siguiente pregunta, significa eso, que en esta parte, ¿cuál es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es? Bueno, a ver, el síndrome de ovario poliquístico desde 1935 aproximadamente Stein y Leventhal la- lo, lo, lo describen y lo describen con el fenotipo de obesidad, una mujer obesa, una mujer hirsuta. ¿Se acuerdan en el circo cuando veíamos a la mujer velluda? Bueno, pues era un síndrome de Stay-Leventhal, una mujer obesa, una mujer velluda, con acné, ¿verdad? Y con trastornos menstruales. Obviamente, esto etiquetó a un gran número de mujercitas y les decíamos que tenía un síndrome de ovario poliquístico. Y así lo manejamos por mucho tiempo. Esto ha ido evolucionando y la realidad es que actualmente hay 10 fenotipos. ¿Qué le llamamos fenotipos? A 10 características de las mujeres que pueden entrar dentro de este síndrome o dentro de esta enfermedad. Debemos de conocer que la enfermedad es una enfermedad endocrina y metabólica, es una alteración endocrina y metabólica, ¿verdad? Por lo tanto, primordialmente, endocrinamente, tiene alteraciones de las hormonas femeninas, alteraciones de la disfunción del ovario. Hay una disfunción ovárica y por lo tanto se presentan trastornos tales como la menorrea, la opsomenorrea. O sea, la menorrea es falta de menstruación mínimo 3 meses y la opsomenorrea son falta de menstruación pero menos de 3 meses. Este tipo de trastornos se observa hasta un 75, un 60% en las mujeres, aunque también hay un porcentaje de mujercitas, y ahí vienen los diferentes fenotipos, entre un 20 o 30% que son eumenorreicas, o sea, que menstruan mes con mes. Al igual, hay mujeres que se relacionan con la obesidad, ¿verdad? Esto es lo más común. Pero hay un gran porcentaje de mujeres también delgadas que presentan también hirsutismo o androgenismo, que presentan este tipo de problemas. Entonces, es un trastorno heterogéneo, porque no sabemos exactamente también de dónde viene, si es necesariamente génico, pero lo que sí sabemos es de que tiene una influencia en su desarrollo, tanto nutricional como ambiental, ¿sí? Y que sus principales características van a ser hiperandrogenismo, o sea, eh, cuando hablo de hiperandrogenismo público, hablo de que las hormonas masculinas han generado un cambio en esta mujer. Y desde el hirsutismo, o sea, mucho vello, el vello masculinoide, como en el pecho, en la línea alba, en la parte interior de las piernas, en la anterior y posterior, en los glúteos, ¿verdad? Estas son en la cara, son características masculinas, no es característica de un vello femenino. Ese es el hirsutismo. También el hiperandrogenismo se asocia con el acné directamente. Entonces, pacientes que tienen aumento de vello, presencia de acné, si esto le aunamos alteraciones del metabolismo, sobre todo de las grasas y carbohidratos, pues obviamente va a venir una obesidad también secundaria. Entonces vamos dando características esenciales que puedan estarse relacionando con mujeres que presenten este tipo de problemas. Ahora, ¿cómo es que se genera por qué el hiperandrogenismo? ¿Por qué se genera este aumento de hormona masculina? La esteroidogénesis, o sea, la producción de las hormonas femeninas, de todas las hormonas, se deriva del colesterol.
el primer salto, el primer paso a nivel de gónadas, a nivel de genitales, para producir hormonas femeninas es las hormonas masculinas. A partir de ellas se van a producir las hormonas femeninas. La primera que se forma son los estrógenos. A partir de la testosterona, esta por medio enzimático se transforma en dehidroepiandrostendiona, y de ahí, por aromatización en la teca y en la granulosa, se genera el estrógeno. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de mujercitas? Que los folículos están trabajando, produciendo testosterona, dehidroepiandrostendiona, pero esta aromatización no se puede llevar a cabo. Entonces hay un aumento de hormonas masculinas en ellas. Y muchas de estas mujercitas, cuando tienen sus rasgos de hirsutismo, de acné, recordemos también que, y no se asusten porque es algo natural y es respuesta a este tipo de estímulo, tienen un líbido aumentado siempre. El líbido está aumentado porque el líbido es responsable de las hormonas masculinas, ¿sí? Entonces, cuando no se puede aromatizar esta hormona masculina y no se puede producir el estrógeno, se genera la masculinización de esta mujer. ¿Ok? Es ahí donde se genera el problema. ¿Existe algún estudio? Hay mujeres que nos están escuchando ahorita y dicen, yo tengo mucho acné, yo pues tengo barritos, yo estoy pues gordita. ¿Hay algún estudio que puedan ir a hacerse de rutina para descartar esta posibilidad? Uno de los criterios precisamente para poder hacer un diagnóstico, básicamente esto es clínico, ¿sí? O sea, el diagnóstico es clínico. Obviamente, hay varias entidades médicas o enfermedades que también pueden generar androgenismo. Entonces, hay que descartar este tipo de enfermedades. Alteraciones de la tiroides, alteraciones de la suprarrenal, ¿verdad? De la glándula suprarrenal, hiperprolactinemia, ¿sí? Son una de las tantas enfermedades que se deben de descartar. Y por eso este tipo de manejo muchas veces es multidisciplinario con el endocrinólogo para que descarte precisamente este tipo de androgenismo secundario. ¿Ok? En esta parte, perdón. Pero básicamente el diagnóstico es clínico. Sí hay exámenes que yo debo de realizar, que sí se debe de realizar. Pero que vaya una mujer solita a hacerse un estudio para descartarlo, no existe. No existe. Obviamente tenemos que buscar los niveles de andrógenos, de testosterona, de dehidroepiandrostendiona y de sulfato de epiandrostendiona, ¿no? Esos son las hormonas que debemos de ver. También, ¿qué otros estudios se deben de hacer? Acuérdense que es un problema que actúa a nivel no nada más de estas hormonas, también en el metabolismo de los carbohidratos. Se asocia resistencia a la insulina en estos pacientes. Hay que ver los niveles de glucosa, los niveles de insulina, ¿sí? Y así el perfil de lípidos. Y va a depender de cada paciente lo que nosotros debemos de estudiar en ella. Así como un ultrasonido básico para ver cómo están esos ovarios. Las características de los ovarios, en este caso, para poder encajarlos dentro de este concepto, debe de ser ovarios que tengan aproximadamente unos 12 folículos de entre 2 y 9 milímetros, ¿verdad? O una superficie, una área de 10 centímetros cúbicos. Ok, vamos a hacer un corte comercial. Estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Redimiendo la Expresión, el 95.3 de FM. Son las 11:20. Un corte y regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia.
Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Bueno, doctor Alejandro, tenemos una pregunta que va acorde con lo que está usted compartiendo de Tania Sanz. Y dice, yo tuve ese síndrome y se me llenó todo el ovario derecho y ya no pudieron salvarlo y me lo quitaron. Y 2 años después logré embarazarme por segunda vez. ¿Creen que pudo haber salvado esa parte del ovario? A ver, no hemos tocado todavía tratamiento, pero voy a hacerles saber que el tratamiento de un síndrome de un síndrome de ovario poliquístico no es quirúrgico de primera instancia, ¿sí? La alternativa quirúrgica es nada más el hacer punciones en el ovario para poder debilitar esa corteza y que haya liberación de estos folículos. Ok. Pero, y mejoran bastante, pregunta. pero el extirpar el ovario por un síndrome de ovario poliquístico no está indicado. ¿Es hereditario el síndrome de ovario poliquístico? Pues es heterogéneo, ¿no? O sea, no podemos decir que nada más es hereditario, pero sí se ha asociado aproximadamente en un 25% de las veces con, si mamá lo ha tenido, un 25% de su descendencia lo va a tener. Cuando las hermanas lo tienen, aproximadamente un 30%, un tercio está asociado, ¿verdad? En las hermanas gemelas monocigóticas también está asociado. Entonces se piensa que sí tiene un gen que se comparte, pero también tiene mucho que ver los cofactores. O sea, por ejemplo, una menarquia muy temprana, Una menstruación temprana, ajá, cuando y inicia la una menstruación menstruación. temprana más obesidad, ¿sí? Pues obviamente genera más esto. Si tenemos una menstruación temprana, más obesidad, más familia con este tipo de desorden, pues obviamente las posibilidades son altas de que tú lo vayas a presentar también. ¿Cuáles son los síntomas que presentan las pacientes con este síndrome? Primordialmente, alteraciones del ciclo menstrual, ¿sí? Aproximadamente el 60% de estas son amenorreas, o sea, ausencia de menstruaciones por más de 3 meses, y opsomenorreas aproximadamente un 30%. Pero hay entre hasta un 20% de pacientes que presentan ciclos regulares, sin ningún cambio al respecto. El 85% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, y esta es la piedra angular, van a presentar alteraciones hiperandrogénicas clínicas. Hay otro porcentaje que nada más las va a presentar nada más bioquímicamente, que no se expresan clínicamente. Cuando el doctor se refiere a hiperandrogenismo clínico, es lo que mencionaba, los vellos,
el acné, los barritos, las espinillas, La esa voz, la voz, la voz, la distribución de la grasa, ¿verdad? La atrofia mamaria. y cuando es bioquímico, es decir, que solo salen los estudios de laboratorio, pero no se refleja. Así No, es. no hay vello, no hay acné, pero sí en los estudios de laboratorio sí están elevadas esas hormonas. Así es, así es, así es. Esa es la piedra angular para hablar de síndrome de ovario poliquístico. Y obviamente el descartar, el descartar todas las patologías que pueden generar androgenismo, como son tumores de ovario, alteraciones en la suprarrenal, la hiperprolactinemia, alteraciones en la tiroides, ¿sí? Que son enfermedades secundarias que también se asocian con aumento de las hormonas masculinas. Entonces, podríamos decir que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad de descarte. O sea, primero tengo que irme a lo que puede ser quizás más grave y descartarlo, un tumor, por ejemplo, a nivel cerebral o a nivel de ovarios. Y si eso ya está descartado, entonces veo cómo funciona la tiroides. Y si eso está descartado, entonces me voy a los ovarios. Más o menos es así. Sí, o sea, por eso se dice que son 10 fenotipos al respecto. Si yo tengo presente 2 de los siguientes datos, entonces yo puedo decir que estoy ante un síndrome de ovario poliquístico. 1, alteraciones del ciclo o presencia de más de 9 folículos en cada ovario, ¿sí? Más de 12 folículos en cada ovario, perdón, entre 2 y 9 milímetros. ¿Ok? Ese es 1. 2, obesidad, datos de hiperandrogenismo, ¿sí? Y la última es descartar todos los demás. Si yo tengo 2 de estos, en automático tengo síndrome de ovario poliquístico. Es por eso que es multidisciplinario el síndrome de ovario poliquístico. Así es. O sea, un ginecólogo por sí solo no debería ser el diagnóstico como tal. Sí puede hacerlo, pero siempre debemos de pedir la valoración endocrinológica para poder generar un diagnóstico de certeza, ¿sí? Y eliminar sobre todo las otras probabilidades. Vamos a hacer un corte comercial en la radio, en redes sociales seguimos en vivo, vamos a un corte comercial, son las 11 de la mañana ya con 29 minutos. Estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Recomienda la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte en radio y regresamos. Seguimos. No nos quieren cortar en radio. No saben que lo que más nos encanta es hablar. Pues sí. Pues adelante, Marco, con la siguiente pregunta. Nos van a cortar en radio seguramente, pero seguimos en redes sociales. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este síndrome? Sí, Bueno, básicamente las características clínicas son las que nos van a generar el diagnóstico. Como les dije, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, la disfunción ovárica o ovarios poliquísticos y la exclusión de los otros trastornos relacionados con androgenismo. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. Cuando nosotros oímos que el médico nos habla, no, es que tienes quistes en los ovarios. Cuidado. El término médico ginecológico adecuado no son quistes, son ovarios multifoliculares. O sea, son folículos. Cuando hablamos de quistes, hablamos de imágenes que tienen aproximadamente 6 centímetros de diámetro, ¿verdad? Y esto ya es quirúrgico. Cuando hablamos de quiste, porque regularmente hablamos de quiste y decimos, esto me tienen que operar, ¿no? Pero no me dejará mentir que sigue siendo la creencia popular Así y es, médica, ¿no? Así es. Tiene muchos quistes, es ovario poliquístico, ¿no? Así es. Es una diferencia abismal entre una cosa y otra. Ahora, recordemos que una mujer en una etapa reproductiva y sobre todo en la adolescencia, es normal que haya muchos folículos. Es de lo más normal. Por eso mínimo debe de haber 12 folículos en cada ovario y mayor de 2 o 9 milímetros para poder decir que estamos ante un ovario multifolicular, ¿sí? Ok.
No sé si vamos a ir a un corte. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Me escuchan en cabina? No, no me escuchan en cabina. Pues seguimos. Bueno, el sitio... Ya nos mandaron a corte. Después de tanto pedirlo. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Como lo mencionaba, desafortunadamente, pues son temas tan frecuentes, o sea, son enfermedades tan frecuentes, síndromes tan frecuentes, pero todavía sigue siendo muy desconocido como tal. Pues es clásico que una señora tenga... Me tocó el fin de semana en el hospital, ¿no? Me tocó el fin de semana en el hospital, llega una adolescente obesa con hirsuta, vellitos. Me dice la residente, no, ya le hicieron un ultrasonido y está lleno de quistes su ovario derecho, y dicen que pues es un síndrome de ovario poliquístico y ya van a pedir interconsulta a ginecología, ¿no? Seguimos teniendo esa creencia, esa tendencia que quistes es lo mismo que folículos, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues los folículos, es normal que la mujer tenga folículos. Por desgracia, esto debería de ser, mejor dicho, un síndrome de ovario multifolicular. Es el término más adecuado a hablar de poliquístico, ¿no? Sí, sería mucho mejor el término, ¿no? Así es. Porque eso genera cierta confusión. Entonces, cuando tengamos una mujer hirsuta, siempre habrá que sospechar de síndrome de ovario poliquístico. Sí. ¿Antes de cualquier otra cosa? Antes que cualquier otra cosa. Es aproximadamente el androgenismo asociado a síndrome de ovario poliquístico es más del 60%. Y bueno, hablando de este síndrome, doctor, ya lo habíamos comentado hace rato, usted lo ha comentado, perdón, que produce obesidad. ¿Podría un poquito hablar más de esto? Bueno, es un factor de riesgo la obesidad, ¿no? Cuando nosotros caemos en una anovulación... Entonces, ¿el síndrome produce obesidad o la obesidad produce el síndrome? Ese es un círculo vicioso. La obesidad es un factor de riesgo para presentar el síndrome. Cuando nosotros tenemos obesidad, cuando la dama tiene obesidad, la niña tiene obesidad, obviamente tiene una esteroidogénesis, y cuando hablo de esteroides, recordemos que todos los esteroides son anabólicos, ¿sí? Hablamos de una esteroidogénesis periférica en aumento que bloquea precisamente la función ovárica aún más, y esto genera anovulación. La anovulación produce esteroidogénesis anormal, la esteroidogénesis anormal, obesidad, y obviamente actúan directamente en el ovario. Y se hace un círculo vicioso. Entonces, la anovulación, el que no ovule una mujer, genera un alto nivel de esteroides, ¿sí? De alto nivel de sustancias anabólicas que van a generar aumento de insulina, ¿verdad? Y va a haber resistencia a la insulina, por eso en este síndrome se presenta una resistencia a la insulina y una intolerancia a los carbohidratos más frecuentemente. Esto, aumento de masa, del índice de masa corporal, y por lo tanto se crea un círculo vicioso. Este círculo vicioso hay que romperlo, precisamente para poder empezar a crear un control metabólico y sobre todo disminuir el riesgo de incremento descomunal del sobrepeso, ¿no? ¿Sí? Tenemos muchas preguntas sobre infertilidad. Ujú. ¿Podríamos decir cuáles son las complicaciones del síndrome poliquístico para ver si después de eso damos respuesta a varias de estas preguntas? Los invitamos a que nos hagan preguntas, ¿eh? Pregunten, estamos para responderles. Recuerden que el programa se llama Pregúntenle a su médico. Sin miedo. Sin miedo. Uno de los orígenes más importantes de la esterilidad o infertilidad es precisamente el origen ovárico, la anovulación. Y el síndrome de ovario poliquístico es el estigma de esto.
O sea, sí, hay anovulación, pero no nada más anovulación, sino hay otro tipo de cambios. Hay anovulación, hay un hiperandrogenismo, hay un aumento de la resistencia insulínica y por lo tanto alteraciones en el metabolismo tanto de los carbohidratos como de las grasas, ¿verdad? Y eso es lo que caracteriza, porque, por ejemplo, hay pacientes que nada más no ovulan, pero no llegan a generar todo este síndrome, ¿no? Pero es parte, quizás la mitad de las causas, un poquito más de la mitad de las causas de anovulación asociadas al síndrome de ovario poliquístico. Entonces, digamos que esta sería la más frecuente complicación y la más Eh, importante, por así y decirlo. se ve perfectamente bien cuando la mujer baja un 10% de su masa corporal, el 10 al 15%, inmediatamente empieza otra vez a generar ovulación, ¿no? Nos pregunta Orquídea Martínez. Yo tengo síndrome de ovario poliquístico y no he logrado embarazarme. ¿Qué puedo hacer? También nos dice Hanna Perpal, un saludote a Hanna Perpal. ¿Qué tan difícil puede ser lograr un embarazo en una mujer con síndrome de ovario poliquístico? Creo que Eh, las dos van de la mano, ¿no? sí, básicamente es manejo médico. El tratamiento es médico. Es un médico encaminado. Obviamente hay que descartar otro tipo de afectaciones asociadas, porque no nada más puede ser un síndrome, puede haber otro tipo de factores presentes, pero es manejo médico. Hay que manejar ciertas hormonas para que pueda generarse la ovulación y de ahí venga la gestación, ¿no? Vamos a hacer un corte muy rápido en radio. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Un corte y regresamos. 11:40. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención y gracias por sus preguntas. Con toda la confianza del mundo pueden hacerlo. Si tienen alguna pregunta que creen que le puede causar un conflicto, pueden hacerlo de manera anónima, ahí por un mensajito, por Messenger, ¿no? Por Messenger, directo a la página, no hay ningún problema, daremos respuesta sin mencionar su nombre. Es importante que no se queden con dudas, para eso estamos aquí, para resolverlas. Pues, causa número 1 de infertilidad sería esta, el Sí. síndrome ovario poliquístico. Sí, tiene un alto índice la esterilidad está asociada al síndrome ovárico. Otra de las complicaciones más frecuentes es la obesidad, que está hasta el 70% presente, ¿verdad? Con un índice de masa corporal por arriba del 30. La resistencia insulínica, que es 60 al 70% en las obesas y tan solo un 30% en las pacientes delgadas. La diabetes tipo 2, que es uno de los trastornos en los cuales termina este síndrome o genera pues al término, al igual que los trastornos cardíacos como la hipertensión. El tratamiento médico, como menciona doctor Alejandro, ¿es suficiente para controlar el síndrome ovario poliquístico o tendremos que terminar en fertilización in vitro? Depende. La gran mayoría de las pacientes responden a inductores de ovulación. Hay que hacer ciclos inductivos bien llevados y controlados para ver. Por ejemplo, citrato de clomifeno es uno de los inductores en los cuales mejor responden ese tipo de pacientes. Actualmente hay el Inofolic, por ejemplo, es otro inductor que nos ayuda a la aromatización estos andrógenos y producir un estrógeno adecuado. Y hay manejo médico para ello, básicamente, que responden bastante bien. Hablando del tratamiento, doctor, ya hablando un poquito de la parte emocional, hace rato lo compartía contigo. ¿Qué tan importante es este acompañamiento, no? Cuando nos tocó la oportunidad, hace rato te preguntaba si era algo parecido en el caso que compartimos alguna vez. Ujú. ¿Qué tan importante se percibieron los cambios cuando esta persona empezó a trabajar también la parte emocional? ¿Qué tanto fue la parte del resultado que tuviste en el tratamiento? Hablando, incluyendo la parte emocional. Obviamente, cuando un ser humano se enfrenta a algo que no puede controlar, a algo
que sobrepasa pues su capacidad, y no nada más en base a la búsqueda de un tratamiento, sino porque realmente los tratamientos no hay un tratamiento ideal, ¿sí? Entonces, cuando esto genera, pues genera angustia, genera mucho miedo y, y empiezan a haber trastornos más psicosomáticos. Yo recuerdo en este caso, esta paciente, en el cual no respondía a tratamiento médico, incluso llegamos a hacerle grado. Cuando empezamos a explorar el aspecto emocional, nos dimos cuenta cómo su autoestima, cómo todo estaba bajo, y empezamos a trabajar eso. Te lo referí, empezaste a trabajar eso y obviamente la paciente mejoró brutalmente, ¿no? O sea, quitó sangrado, empezó a bajar de peso, empezó a generar salud en ella, excelentemente, con excelentes resultados. Y una de las cosas que también este, quiero decirle a nuestra escucha, que hay este tipo de problemas, ¿verdad? Lo vamos a tener toda la vida. O sea, no es de un ratito. Podemos cambiar, sí, podemos hacer muchos cambios. Podemos cambiar el pronóstico, sí lo podemos cambiar. Mas esta afectación ya va a ser un estigma tuyo, en el cual vas a estar en él. Lo que hay que hacer es quitarnos los estímulos hormonales anormales, básicamente el hiperandrogenismo, el hiperestrogenismo que se genera en este tipo de pacientes. Porque esto, tarde o temprano, si tenemos este tipo de afectaciones, en una edad más adulta vamos a tener problemas de mama, problemas de cáncer de endometrio, hiperplasia de endometrio, un síndrome metabólico, ¿verdad? En el cual se asocia ya diabetes, hipertensión, trastorno del metabolismo de los lípidos y carbohidratos importante, y obviamente afecciones cardíacas isquémicas, ¿no? Que esto es lo que mata más a las mujeres. Esta es la principal causa de muerte de la mujer, ¿sí? Las afecciones cardíacas isquémicas. Entonces, ¿de dónde viene esto? Desde aquí está partiendo. Desde aquí está partiendo. Entonces, ¿podemos cambiar esto? Claro que se puede cambiar. Hay que cambiar hábitos. Hay que romper este hiperestrogenismo, esta anormal secreción de nuestros ovarios, y esto va a tener un resultado muy distinto en tu vida. Como bien lo menciona Marcos, algo que se nos va siempre es la salud emocional, la salud mental. Eso es de suma importancia. El estrés genera hormonas que van a generar obesidad, que van a generar este incremento hormonal importante, y obviamente es un círculo vicioso también. Siempre la dejamos de lado, desafortunadamente, porque tendríamos que trabajar de la mano para, obviamente, curar tanto el cuerpo como el alma, como dicen por ahí, un libro muy importante en medicina, ¿no? Claro, y yo creo que lo importante aquí también es, imagínate todo lo que empieza a sentir la mujer en base a que hay una alteración metabólica. Y ya, por ejemplo, hablando ya de la autoestima, precisamente una mujer que empieza a subir de peso, que empieza a perder figura, que empieza a sentirse su rostro, su piel, o sea, a eso le incluyes la parte del estrés, del miedo. Y súmale la presión social en el momento, como estas mujeres tan famosas que dice uno, esas no sufren, ¿no? Claro. No pueden embarazarse. Cuando no pueden embarazarse y empieza la presión social del embarazo, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Toda la gente pregunta, ¿cuándo los niños? O sea, no saben por qué no hay niños. A lo mejor es una decisión personal, pero a lo mejor es un problema de salud, ¿no? Así es. Y eso va minando a esa persona, ¿no? Sí, yo creo que la falta de empatía muchas veces que nos gusta a veces de una manera inconsciente también invadir espacios y preguntar cosas que son sumamente personales, que nos gusta siempre estar viendo o diciendo, dando consejos respecto a que ves algo y no tenemos realmente las bases para hacerlo, ¿no? Entonces el síndrome ovario poliquístico, con lo que acaba de mencionar, concluimos que no se cura. No es curable. Se controla, nada Se más. controla. No se cura. ¿Hay un tratamiento estándar para el síndrome ovario poliquístico? No, va a depender de lo que está presentando la paciente.
La gran mayoría tiene hiperandrogenismo, pues hay que manejar. La gran mayoría antiandrógenos. La gran mayoría tiene alteraciones del ciclo menstrual. Hay que manejar hormonas para tratar de minimizar este problema. Ya sea ciclos completos o nada más segundas fases, va a depender de cada quien. La gran mayoría se presenta con obesidad, ¿no? Bueno, pues hay que hacer un régimen para que esta paciente realmente tenga lo más cercano a su peso ideal. Hay que cambiar hábitos, hay que hacer ejercicio, ¿sí? O sea, hay que romper con esto para poder generar lo que deseamos ser. Bueno, son las 11 de la mañana con 49 minutos. Vamos a ir al último corte comercial en la radio. Seguimos en vivo a través de redes sociales y vamos a un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales, bueno, también en radio, porque no nos quieren cortar el día de hoy. Tienes tirada libre. Tenemos tiro libre, nos vamos a quedar aquí 2 horas hablando del síndrome ovario poliquístico. Entonces es por esto que muchos de los tratamientos establecidos, hay muchas... tengo una ginecóloga conocida, amiga de aquí de Campeche. El tratamiento para ella principal es, antes de utilizar medicación, siempre es dieta, control nutricional, ejercicio. Así es. Y ella es súper estricta, ¿eh? Ella te hace firmar una carta responsiva. Ok, tú eres mi paciente, necesito que en el lapso del siguiente mes tienes que bajar 1 kilo, ¿no? Y tu alimentación es esta. No vas a comer nada de esto. Y nos vemos en un mes, ¿no? Al mes, si no bajó ese kilo programado, ya no primera llamada de atención. Si vuelve a pasar lo mismo en la siguiente consulta, no los vuelve a atender. Pero yo creo que, bueno, es muy respetable, ¿no? Pero creo que es muy difícil crear la parte de la conciencia del cuidado del cuerpo. O sea, es muy difícil. Sí, pero es algo a lo que nos enfrentamos todos los días, ¿no? O sea, tú das una medicación, van al siguiente mes, ¿y cómo le fue con la medicación? Es que no la tomé, ¿no? Por eso, o sea, la misma medicación y no la tomé. Es que eso es a lo que me refiero. O sea, la parte de la conciencia nos lleva a no crear ese compromiso. Sí, pero obviamente aquí el compromiso es personal, ¿no? Sí, claro, pero sí, desde luego, pero sí, al final de cuentas, como médico dices, a mí ya me da pena cobrarte 4 veces por lo mismo, sí, pero, cuando tú no quieres hacer la cosa, pero ¿no? Es que precisamente ahí es donde la parte de la conciencia se tiene que trabajar en la psicoterapia. O sea, es un trabajo en conjunto, como lo platicaba Alejandro, porque hacer cambios en la parte de todos los hábitos que estamos acostumbrados a hacer, pues muchas veces no es tan fácil, ¿no? Está muy bien condicionado esa parte, ¿no? Donde tiene que firmar algo y hacer un compromiso, es un condicionamiento, pero llevarlo a cabo, pues también es un proceso. Vamos a ver si ahora sí nos mandan a corte en cabina. Vamos a un corte y regresamos. No, dicen que no. Bueno, seguimos. ¿Se puede prevenir el síndrome ovario poliquístico, doctor? No. Puedo prevenir la comorbilidad. Puedo prevenir la apnea del sueño. Porque quiero que sepan que ok, ahora sí nos vamos a corte. Oh. Vamos a corte comercial en radio y regresamos. Estás en el programa Pregúntale a tu médico. Esa parte también entra ahí, Ale. Sí. El que no duerman bien. Sí. Bueno, no, por fin están vacilando. Nos mandan a una corte. Ok, vamos a corte. Una disculpa, estimados usuarios de redes sociales. A veces la comunicación falla un poquito entre cabina de control y nosotros. Está totalmente fuera del alcance de nosotros esta parte. Bueno, ya nos adelantamos un poquito, pero para que la gente de radio pues escuche, vamos a dejar tantito esta parte de las medidas de prevención para que también nuestro querido público de radio, que es quizás a donde pues nos enfocamos más en este trabajo, ¿no? Nuestros usuarios de redes sociales pues tienen internet por lo menos, ¿no? Muchas de estas personas que nos escuchan en la radio, desafortunadamente el recurso económico a veces merma y es el único medio de comunicación que llega muy lejos a sí, veces, claro, ¿no? Entonces, creo que está más al alcance de la mayoría de las personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, le decía yo que esta doctora compromete mucho esa parte de la nutrición, por eso podríamos decir quizás que el tratamiento más importante del síndrome ovario poliquístico sería la parte de la nutrición, ¿sí podríamos decir así, doctora? Sí. Primordialmente, es uno de las piedras angulares. El bajar de peso va a ayudar mucho a que esto
empiece a caminar distinto. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces regresamos a la parte de la prevención. Decía que no podemos prevenir el síndrome No, ovario por desgracia poliquístico. esto no se puede prevenir, ¿no? Esto ya, si viene en un gen, esto se va a expresar tarde o temprano. ¿Qué es Sí lo puedo minimizar, sí lo- puedo Ok, ¿qué es lo evitar que cierta podemos evitar o prevenir? puedo evitar cierta comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo evitar la apnea del sueño? Sí, la puedo evitar, ¿sí? Sobre todo esta está asociada con la resistencia insulínica y con la obesidad. Entonces, si yo trato de manejar mi obesidad, de disminuir mi obesidad, mi sobrepeso, pues obviamente voy a mejorar mucho Voy a hacer esto. aquí un pequeño corto. Cuando el doctor se refiere a resistencia a la insulina, estimado auditorio, quiero que sepan que cuando nosotros, todo lo que comemos, todo lo que ustedes coman, se va a transformar en azúcar. Tarde que temprano se va a Que es a nuestra transformar gasolina, es nuestra en nuestra gasolina. gasolina, en energía, ¿sí? Obviamente, si yo como grasas, me va a dar un número determinado de azúcares. Si yo como proteínas, un número determinado de azúcares. Va a ser, si yo tomo carbohidratos, un determinado número de azúcares. Bueno, estos azúcares, cuando empiezo a consumirlos yo en exceso, yo tengo que tener una llave que pueda abrir cada uno de esos azúcares para meterlo a mi cuerpo. Cuando empiezo a consumirlos demasiado, a veces no tengo el abasto suficiente de llaves para poder abrir ese azúcar y meterla a mi cuerpo. ¿Sí? No tengo, mi páncreas no se está siendo rebasado. El páncreas es el que suelta las llaves y no puede, no estamos produciendo esa cantidad suficiente de llaves. ¿Sí? Es entonces cuando decimos que empieza a haber una resistencia a la insulina. Es decir, la cantidad de llaves que tengo es insuficiente para la cantidad de azúcares que estoy consumiendo. Y puede ser porque obviamente mi páncreas pues ya se está cansando o yo ya me estoy pasando demasiado, ¿no? Entonces, más o menos así O es la sí parte tengo llaves, pero el cerrojo me lo cambiaron. Exactamente. ¿no? También, así es. Entonces, bueno, esa es la resistencia insulínica que tarde o temprano se va a expresar tanto en obesidad, porque la azúcar que se almacena se expresa en grasa, se almacena en grasa también y se transforma en grasa, y también esta tarde o temprano pues me va a dar obesidad, diabetes e hipertensión, ¿sí? Y esto se aúna, el síndrome de ovario poliquístico se aúna hasta en un 60%, 70% con síndrome metabólico en la mujer, ¿ok? Bueno. Eso sí lo puedo cambiar, eso sí puedo disminuirlo, ¿sí? ¿Cómo? Cambiando hábitos, obviamente teniendo una dieta adecuada, haciendo ejercicio, ¿sí? Y obviamente en automático va a bajar mi presión, va a bajar mi esfuerzo cardíaco, va a bajar mi nivel de azúcar, colesterol, triglicéridos, y de repente voy a estar mucho más sano, ¿no? Y quizás muchas de las otras enfermedades, porque en la actualidad sabemos que obviamente un alto porcentaje de las enfermedades a las que nos estamos enfrentando en la actualidad son consecuencias de obesidad, ¿no? Claro. Nos pregunta Hanna Parpal que si la alimentación influye en el síndrome ovario poliquístico. Claro, Por supuesto, ¿no? Es un cofactor primordial. Dice Ops Grace Giselle Lazar Tesoria, ¿en qué día del ciclo podemos hacer una ecografía para descartar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? En cualquier día del ciclo lo puedes hacer, primordialmente en el primer periodo, en las primeras 2 semanas del ciclo. Pero en un síndrome de ovario poliquístico es la característica siempre de los ovarios. O sea, los ovarios siempre van a estar igual. Orquídea Martínez, ¿es normal tener sangrados abundantes cuando tienes este síndrome? Claro, o sea, a ver, cuando les dije que la mujer no ovula, pero sigue con un estímulo hormonal persistente. Entonces, el estrógeno que se genera en el tejido adiposo, que se llama estrona, que es un estrógeno débil, estimula esta capa, el endometrio, y el endometrio crece, y sigue creciendo. Crece demasiado el endometrio. Y ya no hay un despeñe
basal, o sea, ya no se despeña ordenadamente esto, sino se despeña porque ya no se puede sostener y se despeña desordenadamente. Y por eso los sangrados son abundantes, son con coágulos, son más oscuros, son persistentes ante un esfuerzo, tener vida sexual, tener estreñimiento, incluso una actividad física mayor, inmediatamente vienen despeñes y tienes la sensación siempre de que algo vas a expulsar, porque ese útero está lleno de tejido siempre. Dice Shadai Barbosa, buen día, disculpen, yo tengo una duda. Yo tengo quistes por mi menstruación irregular. El tratamiento que me han dado son Dufastón por 10 días y bajando a tomar Radiance, pero aún así tomando el Dufastón baja muy poquito. Hay que valorar qué está pasando, si realmente nada más tienes alteraciones del ciclo o traes algo más. Hay que hacer un estudio integral tuyo. Acude con tu ginecólogo. Moncherry. Hola, buenos días, un gusto saludarlos por este medio. Gracias por crear estos espacios tan interesantes. Mi pregunta, ¿con qué especialista se trataría un síndrome de ovario? ¿Endocrinólogo, dermatóloga o ginecólogo? Bueno, de primera instancia tu ginecólogo. Y el ginecólogo precisamente va a generar la valoración por tanto la dermatóloga o el endocrinólogo. Básicamente es el endocrino y el gineco lo que van a sacar esto. Cuando hay necesidad de hacer cosmético, entonces viene la dermatóloga, ¿no? al respecto. Dice Kelly Unique, buen día, yo padecí en mi adolescencia por 7 años varios tratamientos sin operarme. En mi caso fue que me bajaba muy seguido 3 veces por un mes. Ahora tengo un hijo. Sí, es también un patrón menstrual típico también, cuando también hay proyomenorrea, o sea, cuando las menstruaciones son frecuentemente. Ahora, estas pacientes ya lograron un hijo, pero siguen irregulares, o sea, ellas siguen con su anovulación. Entonces, estas pacientes, cuidado, porque van a crear en una etapa mayor hiperplasia endometrial y pueden crear alteraciones o cáncer tanto en mama como en útero, ¿sí? Por ese estímulo hormonal anormal que están siempre secretando. Por eso ellos deben de estar siempre con vigilancia, ¿sí? Evitando precisamente esos estímulos hormonales. Qué bueno que lo menciona, porque muchas de las mujeres van a tratamiento por la infertilidad. Ya lograron tener el bebé y entonces pues todo se olvida, ¿no? Sí. Es importante que se recalque que tienen un alto porcentaje de padecer cáncer, ¿no? ¿Para qué? Para que esa vigilancia no cese en ningún momento. Probablemente cada vez deben visitar con menor frecuencia al médico, pero es importante que sigan acudiendo para... ¿Qué se tendría que hacer aquí? ¿Mediciones hormonales, ultrasonidos? ¿Qué sería lo que seguiría después? Sí, nosotros debemos de tener un seguimiento de evitar que esta mujercita tenga periodos de anovulación prolongados. O sea, de privaciones en la segunda fase con una progesterona es lo más sano para ellas, ¿no? Aunque sea no mensualmente, pero mínimo cada 3 meses. Hacer deprivaciones para evitar que ella tenga un estímulo persistente hormonal anormal, ¿no? Que es el detonante para hiperplasia de endometrio o lesiones o cáncer de endometrio y de mama. Es decir, que si esta mujer no ha menstruado en varios meses, es Cuidado. Importante hacerla menstruar. Así es, que se ¿3 deprime. meses menciona, doctor? Mínimo cada 3 meses. Ok. En la encuesta de hoy, la pregunta que se compartió, ¿conoce los principales síntomas que provoca el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, en un 70% sigue un desconocimiento acerca de este tema, lo que hace de vital importancia este tipo de contenido para las redes sociales. Hacer llegar a la comunidad esta información para que puedan tener una buena calidad de vida, yo creo que es muy importante, ¿no? Que este tipo de información en las redes sociales pues nos apoyen a compartirlos, porque el desconocimiento es muy alto todavía. Sí, bastante, 70%. ¿no? Sí.
Pues, doctor Alejandro, ¿algo más que quiere agregar para despedirnos? Bueno, esta es una afección que aproximadamente en México un 8% de nuestras mujeres lo presentan y creo que un poco más, ¿sí? No lo veo muy bajo a la casuística que se reporta, ¿verdad? Ya que la obesidad, somos el número 1 en obesidad y dentro de los hombres y mujeres, la mujer es la que más obesidad presenta. Entonces creo que estamos un poquito más allá. Tratar de cuidar nuestro peso es primordial en este tipo de afectaciones. La obesidad se asocia con la anovulación con la disfunción hormonal y obviamente el hiperandrogenismo puede venir por ahí. Se habla de que esto tiene un componente genético, hay genes involucrados, pero también que hay factores ambientales y nutricionales de la mano que pueden precipitar este tipo de afectaciones. El trastorno metabólico que culmina con diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas es algo que podemos evitar, es algo que sí podemos cambiar, pero el que ya hayamos tenido este diagnóstico no quiere decir de que es algo pasajero, es algo que toda la vida vamos a tener. Hay todavía se enviaron 2 preguntas de último momento y una se me hace interesante. ¿Se puede desarrollar el ovario poliquístico en cualquier edad, incluso después de los hijos? Ya lo tenías desde antes. O sea, Sí. esto ya lo tenías, no te diste cuenta, pero esto ya lo tenías, ¿no? Gracias a Dios ovulaste por ahí y te embarazaste, pero esto lo tenías desde siempre. Jenny Barra, buenos días, doctores. ¿Se podría decir qué sufre la persona de ovario poliquístico si a lo contrario no le baja su menstruación? Es esto, o sea, la menorrea, que es cuando tienes ausencia de menstruaciones más de 3 meses, ¿verdad? También vas a tener hirsutismo, vas a tener quizás acné, sobrepeso, vas a sentirte inflamada, vas a tener la sensación de que algo va a bajar y no llega a bajar. ¿Por qué? Porque tu útero tiene un contenido ahí. Yo siempre les digo a las pacientes, la cavidad uterina es una cavidad virtual. O sea, ¿qué le llamamos virtual? Que no existe cuando no hay nada dentro, pero conforme va creando tejido, se va creando esta cavidad. Entonces, recuerden que su útero es puro músculo y cuando tenemos tejido adentro, esto trata de expulsar ese músculo. Por eso ustedes tienen coliquitos, se sienten inflamadas frecuentemente cuando tenemos mucho tejido ahí dentro, ¿verdad? Y de repente viene el despeñe y por eso una de las pacientes decía, yo no menstruo por un tiempo, pero cuando menstruo mucho, pues sí, porque cuando despeñas, aunque es una forma irregular de despeñe, es bastante, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Alejandro. No, Marcos, ¿algo para despedirnos? No, pues lo que pasa es que es un tema, yo creo que se debería de comparar en cualquier charla, porque creo que es muy importante que se comparte este tipo de información para hacer la conciencia de todo lo que se puede evitar, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? No, y muy agradecido, ¿no? No sé, Alejandro, ¿qué es? Tengamos en mente que la principal causa de muerte de la mujer a cualquier edad son trastornos cardíacos, ¿sí? Y que esto precisamente es un detonante para el síndrome metabólico, que es diabetes, hipertensión y trastornos cardíacos. Mandamos un saludote y un abrazo a nuestro querido amigo el doctor Arnulfo Ávila Toledo. Ay, mandó una foto muy sugestiva. Desde la playa, hombre. Un abrazo, En traje de doctor. baño. Disfrute. Sí, y un saludote a nuestro buen amigo Ulises. No sé qué Toledo. estará tomando, pero espero yo que sea café. Nuestro buen Ulises, el doctor Ulises Medina, que anda de gira por la Ciudad de México. Un abrazote. Saludos y, también. Por favor, no se pierdan el siguiente programa. Estará con nosotros el doctor Sergio Sosa. Él es urólogo. Vamos a estar hablando acerca de cáncer de próstata. Así que nos vemos el próximo fin de semana. Por favor, compartan y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, gracias. Saludos. Excelente sábado. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar